El día que el universo Marvel se apagó. Iniciamos en Nueva Jersey y escuchamos un relato de fondo. Era un viernes. Era mucho más fácil llevar la cuenta de los días en aquel entonces. Solo un viernes por la tarde para ponernos al día con Jessica Jones, Luke Cage, su hija Dani y algo de pizza. Por entonces, algo pasó. Sentimos que el peligro se acercaba con tanta fuerza que nos dolía físicamente. Ya había sentido un fuerte sentido arácnido antes, como cuando Galactus se acercaba a la Tierra. Pero esto era peor, mucho peor. No era que el devorador de mundos viniera a comerse el planeta, era como si ya estuviera dando un mordisco. Lo cual era más o menos cierto. En un laboratorio subterráneo al otro lado de la ciudad, un sistema de alerta sonó. La mente de Moongirl se adelantó al problema, vio el patrón que nadie más podía aún. Momento después, ella ya estaba recorriendo Nueva York en su dinosaurio. La persona más inteligente del mundo se dirigía al edificio Baxter para hablar con la segunda persona más inteligente del mundo. Por otro lado, las mentes más fuertes del planeta sintieron que se conectaba, pero una de ellas fue más allá. En Sabanur era un ciberpata y, en general, una mala noticia. Su mente tocó a algo antiguo y poderoso, y anhelaba mucho más. Regresamos con Peter. Quiero que se pongan a salvo, pero no sé dónde sería. Tranquilo, Pete, está bien. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Spider-Man se coloca su traje y se va. Cambiamos de locación con los Cuatro Fantásticos y el relato de fondo continúa. El primer temblor se sintió en Nueva York a medianoche. La pequeña hija de Sue Reed llega. Moongirl, Val, ¿qué sucede? Tienes que ver algo, papá. La pequeña Moongirl dice. Verán, los temblores no son consistentes como los cambios de las placas tectónicas. Los temblores son demasiado cortos. Estamos siendo atacados desde el interior de la Tierra. Papá, creo que el mundo se está acabando. En ese momento alguien más en la habitación habla. Sí, el mundo se está acabando. El relato de fondo continúa. Se llamaba Uatu, el Watcher. El típico ser intergaláctico de inmenso poder, que se pasaba todo el tiempo vigilando la Tierra desde la Luna. Era efectivamente un acosador omnipotente, y vino con muy malas noticias. Esto es lo que he estado observando. A la Tierra le quedan horas. Hace 10.000 años se creó una máquina viviente. Se creó para proteger el universo, para detener la entropía en su camino, para consumir los agujeros negros. Pero durante milenios, alimentarse de tanta oscuridad cambió al ser. Lo corrompió en su núcleo. El Unmaker estaba contaminado y era salvaje. Comenzó a deshacer todo. La máquina viviente deshizo mundos y galaxias enteras. Hasta que finalmente, esta amenaza intergaláctica fue desafiada y vencida por el Living Tribunal. La máquina contenía demasiado poder para ser destruida, así que Unmaker fue puesto a dormir y encarcelado en el centro de un mundo recién formado, la Tierra. Pero ahora esta máquina viviente largamente dormida está despertando. Cuando despierte a su poder plenamente, abrirá el planeta y deshará este mundo y los mundos más allá. Así que tenemos que dormirla, dice The Think. Johnny continúa. Quiero decir, lo has dicho con mucha convicción, Ben, pero ¿tienes alguna idea de cómo hacerlo? El relato de fondo continuaba mientras los chicos iban trabajando. Se nos ocurrió una idea de cómo hacerlo. Los mejores pensadores del planeta juntamos nuestras cabezas y decidimos que no debíamos enfrentar la amenaza directamente. Reunimos un equipo de ataque. Visión, Scarlet Witch, Doctor Strange, la Mujer Invisible y The Think. Ellos se despidieron y atravesaron un portal, llevando las últimas esperanzas de la Tierra al centro del mundo. Oh, hombre, esto va a costar una buena paliza. Nuestros chicos que habían viajado al centro de la Tierra se encuentran con este monstruo gigante. Mientras el combate inicia, el relato continúa. La máquina no les prestó ninguna atención, solo intentaba abrir el mundo y escapar. Momentos después, el primer temblor se sintió en toda África. La destrucción fue limitada en Wakanda, una nación construida sobre un lecho de vibranium. Al otro lado del mundo, otras ciudades no tuvieron tanta suerte. El suelo se levantó y los edificios se derrumbaron. No solo se sacudió la superficie, bajo las olas en el lecho marino también se abrió. Y el rey del mar se vio impotente para evitar que la tierra se tragara Atlantis. En todo el mundo los héroes se unieron para salvar a las personas que pudieron. Los X-Men, los Avengers, Runaways y Champions. Mientras el mundo se desmoronaba, los héroes trataban de mantenerlo unido. En el centro de la Tierra, me gustaría poder decirte que se libró una batalla, pero no fue una batalla, fue simplemente una matanza. Scarlet Witch intentó remoldear la realidad, pero a pesar de seguir despertando todos sus poderes, el Unmaker simplemente deshizo todo lo que intentó hacer. Y entonces, deshizo a Wanda. Visión nos compró segundos vitales. Entró en la cabeza del Unmaker. Con el suelo deshecho a su alrededor, Sue Storm se defendió de los poderes del Unmaker. Pudo aferrarse a una pequeña bolsa de realidad. Desesperado, Doctor Strange buscó en otras realidades cualquier cosa que pudiera usar contra el Unmaker y encontró un arma. Abrió un portal a una dimensión donde la electricidad no podía funcionar.
Un pulso electromagnético golpeó el corazón de este reino. El ser eléctrico se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y arremetió. Mientras el Unmaker mataba al Doctor Strange, el pulso electromagnético hizo su trabajo y detuvo al Unmaker. Con su último aliento, el Doctor Strange salvó a Sue Storm, pero con Strange muerto, el portal permaneció abierto. La constante onda electromagnética creció y abarcó todo el planeta y más allá, enviando la Tierra a la completa oscuridad. El cielo comenzó a caer, literalmente. Todo se detuvo, desde los trajes electrónicos hasta los interruptores, las máquinas que sostienen la vida artificial, y los lanzadores de redes. Estaba tratando de volver con MJ y May. Mientras caía vi mi edificio, nuestro hogar caer también. Nunca debí dejarlas. MJ, May. El hogar de Peter estaba completamente destruido. Luke Cage y Jessica Jones se encontraban en el lugar. Peter, MJ estaba ayudando a las últimas personas a evacuar cuando el edificio se vino abajo. Jess, Luke, ayúdenme. Ellos empiezan a levantar todos los escombros. Peter movía los escombros pensando lo peor. Dios mío. El mundo estaba oscuro, pero todavía había algo de luz. Allí vemos cómo la pequeña hija de Spider-Man levantaba un escombro gigante. Ella había salvado la vida de su madre y de su abuela. Hola, y tigre. Con lágrimas en los ojos, Peter le responde. Hola, Mary Jane. Allí vemos a Spider-Man en el presente. Él estaba contando toda esta historia. Hace 7 años, el mundo que conocíamos terminó. Construimos otro mundo, un mundo del que estar orgullosos. Pero años después de que las luces se apagaran, después del final, llegó el apocalipsis. Allí vemos que el mundo había cambiado por completo. Todo era oscuro. Este lugar ya no tenía más energía. Habían pasado 7 años desde esa catástrofe. Y el verdadero problema era Apocalypse. Él se había levantado. Iniciamos con un relato de fondo de Spider-Man. Después de que nuestro mundo se oscureciera, la gente estaba asustada y afligida. Y su miedo y su dolor se convirtieron en ira. Hubo guerras por las fronteras, los recursos y las ideologías. Era el caos. Entre los terremotos iniciales, la pérdida del poder y las guerras, se perdieron miles de millones de vidas. Pero entonces, atravesando todo ese miedo, rabia y caos, llegaron voces de calma, y un mensaje comenzó a difundirse. Allí vemos a distintos héroes en distintas locaciones del mundo. Todos ellos repetían un mismo mensaje. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Imagínense algo más allá de esto. Hasta el mismo Deadpool estaba repartiendo el mensaje. Hey, así que algunos de mis amigos han estado haciendo una lluvia de ideas y tienen una de ellas. ¿Estás dispuesto a escucharla? ¿O deberías seguir adelante y clavar la espada en tu cuenca ocular? Todos repetían que había otra manera. Hasta el mismo Capitán América. No pasa nada. Hay un mejor camino, hijo. Charles Xavier dice. Y podemos encontrarlo juntos. El relato de Spider-Man continúa. ¿Quién dice que un mundo posapocalíptico tiene que ser un mal lugar? Olvídate de tus páramos, de tu moda dominada por el cuero y las calaveras, y del problema demasiado común de los caníbales errantes. Tras la caída de nuestra civilización, llegó a algo mejor. Allí vemos a la hija de Spider-Man. Yo te tengo, dice Peter. Eso no fue justo, papá. Estabas gritando "Woo, May". Eso te hace más fácil de localizar. Es un problema en tu plan de ser sigilosa. Allí ambos escuchan. Es hora de ir a la casa los dos. Claro, MJ. Solo tengo que hilar algunas telarañas primero. El relato de Peter continúa. Honestamente, se convirtió en un lugar decente para crear una familia. Con una población más pequeña, sin electricidad, industrialización y producción en masa, el mundo empezó a regresar del borde de la destrucción climática. La gente huyó de los lugares más inhóspitos y acudió a los centros prósperos. Lo que quedaba de la humanidad se refugió de la oscuridad en un conjunto. Estas superciudades estaban conectadas por un poderoso telépata. Allí vemos a todas estas personas comunicándose. Brasil reportándose. Australia reportándose. Nepal reportándose. El relato continúa. Así que, aunque el mundo estaba dividido por la distancia, también estaba conectado por la gente que abría sus mentes y no ocultaba nada a los demás. Todos sus objetivos comunes. El centro de nuestro nuevo mundo, la capital de la Tierra, era Wakanda. Un consejo de grandes teóricos innovando cada día en la ciudad. Algunas de las mejores mentes unidas por Jean Grey. Reimaginaron lo que podía ser el mundo. Soñaron con la iluminación y la refrigeración, con sistemas totalmente nuevos de reproducción y conservación de alimentos, de refugio y de gobierno. Juntos, crearon una utopía posapocalíptica. Pero ahora, ¿cómo protegimos nuestra utopía? Bueno, construimos redes. Allí vemos que este lugar estaba protegido por redes. Habían personas que los estaban vigilando. Una de ellas era Daredevil. Ellos se percatan que una de estas redes había sido rota. ¿Dónde? Se dirige a la esquina suroeste de la ciudad. Considerando lo que tenemos allí, es el peor lugar para una criatura sanguinaria de la noche.
Debería lanzar una bengala. No es necesario, Foggy. Wolverine ya lo sabrá. Allí vemos a este grupo que estaba encargado de proteger esta entrada. ¿Qué es lo que es? Dice Blade. Hombres lobo. Los chicos se preparan. Y así era. Una amenaza de hombres lobo estaba llegando al lugar. La batalla comienza mientras el relato continúa. Por supuesto, todo esto ocurre siempre con las luces apagadas. La oscuridad terminó prosperando. Las incursiones de las hordas nocturnas eran frecuentes, pero teníamos protectores que eran mucho más temibles que cualquier monstruo. Allí cambiamos de locación a una cueva. Ok, los serenos sonidos del bosque en la noche, decía Pepper. Tony, que se encontraba en esta cueva, le responde sobre los ruidos que estaban escuchando. Eso suena como una horda nocturna cometiendo un error muy grave, Pepper. Allí, ven que alguien había entrado a la cueva. Stark. En ese momento, algo decapita a este sujeto. El Capitán América lo había hecho con su escudo. Uno esperaría que un brillante inventor inventara una puerta. Cap. Perdón por lo de los vampiros. Hey, eso suele pasar. Pepper se acerca al capitán. Steve, ha pasado demasiado tiempo. Estábamos muy preocupados por ti. Me alegro de verte también, Pepper. ¿Cómo va la máquina? Tony le responde. Convirtió un poco de plomo en oro. ¿Quieres un poco? ¿Para qué? No lo sé. Esto habría valido mucho dinero cuando el dinero era una cosa. No esperaba verte tan contento, Tony. Pepper responde. Diría que una vida menos emocionante nos conviene a ambos. Bueno, estamos parados ante un vampiro muerto. He dicho menos emocionante, no aburrida. El Cap les dice. Yo estuve en Europa. ¿Cómo está? Pregunta Tony. El Cap le responde. Sigue gobernada con un puño de hierro. Necesitan ayuda, Tony. Podemos dar un paseo. Ambos salen de la cueva. Pensé que extrañarías más la electricidad. Pensé que te sentirías algo retenido. Sinceramente, lo hago. Me acuesto por la noche creando cosas en mi mente, máquinas que transformarían el mundo y que nunca se encenderán. Allí vemos que Tony se había logrado colocar una prótesis después de haber perdido la pierna en el número anterior. Cuidado con las telarañas, le dice Tony. O sea que estás aquí para pedirme que entre en una guerra con Europa. La verdad, creo que hay otra solución, Tony. Y si te dijera que podría haber una forma de encender todas las máquinas que funcionan en tu mente. ¿De qué estás hablando, Cap? ¿A dónde vamos? Ven, Tony. Hay algo que quiero mostrarte. El Cap había llevado a Tony enfrente de Apocalypse. Hola, Iron Man. Apocalypse, dice Tony. Él saca una pequeña granada y esta explota enfrente de todos. Pero allí, alguien aparece detrás de él y lo sujeta. Siempre has sido demasiado bueno matando, Stark. Algunos de los vampiros que acabas de incinerar han estado sirviendo durante siglos. Cap, quítame a Drácula de encima y yo... Pero el Cap mira a Tony y le responde. No. Él, con su escudo, le da un golpe en la cara dejándolo inconsciente. En ese momento vemos que este sujeto en realidad no era el Capitán América, sino era Mystic. Extracción realizada. Muy bien hecho, Mystic. Allí vemos que todos ellos desaparecen del lugar. El relato de Peter continúa. Fuimos tan resistentes, habíamos sobrevivido tan bien. No podíamos ver el peligro que crecía en Europa. Allí cambiamos de locación. Despierta, Stark. ¿Qué? Tu mente está más allá del humano, Stark. Pensé que los mutantes eran la única especie que valía la pena preservar, pero ahora veo que pensé demasiado estrechamente. Allí teníamos a Apocalypse enfrente de Tony. Bien por ti. Es bueno que los maníacos despóticos y genocidas puedan crecer. Trabajarás para mí. Oh, sí, bueno, lo siento. Siempre he tenido una regla firme sobre no trabajar para gente que tiene esclavos construyéndoles estatuas. Y tus trajes de Iron Man no eran en parte brillantes tributos a ti mismo. No fueron los metales extraídos por esclavos en otras tierras. ¿Entiendes como yo, Stark? La evolución utiliza y mata a los inferiores e indignos. No puede haber progreso si nuestro mundo se estanca. Es hora de evolucionar de nuevo. Apocalypse lo había llevado a este centro de operación. ¿Really? Reed, creímos que estaban muertos. Dejamos de buscar. Sue pensó que... ¿Qué estás haciendo? Todo lo que puedo hacer para ayudar a Enchabanur. ¿Te están amenazando o...? No, nos están dando una oportunidad. Tony voltea a Apocalypse y le dice. La energía que corre aquí, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo lo harías tú? Tony le responde. Es una jaula de Faraday, inmune a la constante electromagnética. Pero cada jaula que he intentado construir ha fallado. He usado adamantium, vibranium. El pulso electromagnético de la Tierra sigue siendo demasiado fuerte. Necesitarías un imán. Alguna cosa igual de fuerte para repelerlo aquí. ¿Alguna cosa? No. Alguien. Allí, ambos miran que había una persona que estaba encargándose de hacer precisamente esto. Eric Lensher. Estás usando Magneto. Bien hecho. Kilgrave. Kilgrave. El relato de Spider-Man continúa. Sabíamos que Apocalypse era peligroso. El dictador controlaba lo que quedaba en un continente, pero no teníamos idea de la magnitud de la amenaza que representaba. No sabíamos que sacrificaría al mundo.
Tony se da cuenta que alguien más había llegado. Purple Man, toma su mente, dice Apocalypse. Este sujeto responde que sí. Levanta una mano y los ojos de Tony cambian de color. Apocalypse se da media vuelta y se retira diciendo: toqué la mente de un ser más poderoso que un dios. Entonces, la tierra se detuvo y el ser se durmió. Quiero ese poder y vas a ayudarme a despertar al Unmaker Tony Stark. Apocalypse quería volver a traer al ser que casi destruye la tierra. Iniciamos con el relato de Spider-Man de fondo. Hubo un tiempo antes de que todo se quemara, en que todo se sentía bien. Allí vemos a la Antorcha Humana prendiendo sus llamas, pero todo esto era para pasar un buen momento con los pequeños que estaban en el refugio. Allí también se encontraba Peter Parker y Luke Cage. Todos estaban conviviendo de la mejor manera, hasta que alguien llega a avisar que algo había pasado. Cambiamos de locación a la cueva de Arquímedes. Allí teníamos a Pepper. Tony no vino a casa anoche. Apareció Steve Rogers. Se fueron a dar un paseo y nunca volvieron. El Capitán América no estuvo aquí. ¿De qué estás hablando, Gaby? El Capitán América huele a mesa de roble resistente y de ver. Alguien más estuvo aquí. Yo conozco ese olor. Mystique. Los chicos salen corriendo. Vamos. Anoche nos enfrentamos a un ataque de una horda nocturna al otro lado de la ciudad. Podrían haber sido una simple distracción. Tony cayó aquí o fue derribado. Sangró un poco, pero no demasiado. Mystique no era la única que estaba con él. Blade dice: no, Joe Stark dio pelea. Muchos vampiros murieron. Pepper, lo siento. Sé que estuvo aquí. Sé quién se llevó a Tony. Ellos lo sabían. Apocalypse lo había llevado. La gente que estaba en el refugio empieza a conversar y ver qué era lo que tenían que hacer. La decisión no era para nada sencilla y los ánimos empezaban a ponerse un poco mal. Si Apocalypse se ha llevado a Stark, tenemos que recuperarlo inmediatamente, dice Doctor Doom. Johnny le responde: me sorprende saber qué te importa, Doom. No le importa, Johnny. Solo ve la amenaza. Stark es el mayor fabricante de armas que ha existido. Tony es mucho más que eso. Doom continúa: no te engañes a ti misma. Su mente está hecha para la destrucción. T'Challa, el paraíso que intentas crear aquí, arderá en llamas. Tenemos que recuperarlo. En manos de Apocalypse, Stark es una bomba de tiempo. Yo iré, lo recuperaré, dice Pepper. Spider-Man y la Antorcha Humana se ofrecen para ir con él. Doom repetía tic-toc. Pepper, pero no sabemos si está vivo. Incluso si lo está, no sabemos dónde lo tienen retenido. Doom continuaba. Johnny se enoja mucho y le encara. Podrías dejar de hacer tic-tac. Entiendo que lo haces por efecto dramático, pero esto ya es suficientemente dramático. Hemos pasado años evitando el conflicto con Apocalypse y sus fuerzas. No podemos precipitarnos en esto. T'Challa dice: bueno, tenemos a alguien que puede precipitarse en esto. La decisión más correcta no era mandarlos todos de frente. Tenían que mandar a alguien que pudiera hacerlo de manera sigilosa. Quicksilver. Así que Black Panther envió a un explorador. La idea era que Quicksilver entrara y saliera de la base antes de que nadie supiera que estaba allí, más rápido de lo que incluso Apocalypse pudiera detectarlo, y pudo haber hecho precisamente eso, si no fuera por lo que descubrió. Allí vemos que Quicksilver llega a este lugar. ¡Padre! Enfrente mira Magneto. ¡Pietro! ¡No! Allí vemos como Mr. Fantastic intenta detener a Quicksilver. Él se dirigía directamente hacia Magneto, quería ayudar a su padre, pero cuando intenta tocarlo, algo ocurre. Una explosión lo deja en el suelo. Apocalypse aparece. Tus defensas funcionaron bien, Octavius. Gracias, Apocalypse. ¿Debemos encerrarlo con los demás? No. Enviémoslo de vuelta. Allí vemos como Quicksilver regresa a la base. Quicksilver, ¿qué has aprendido? Pero Quicksilver estaba raro. Pietro. El relato de Spider-Man continúa. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. No sabíamos con quién estábamos tratando. Allí vemos que Pietro, Quicksilver, intenta acabar con nuestros héroes. Algo no está bien. Su mente. Algo está en su mente. Spider-Man grita cuidado, pero ya era demasiado tarde. Quicksilver empieza a correr. Primero, le rompe el cuello a Okoye. Mientras iba intentando acabar con los héroes, de fondo Peter nos continuaba diciendo: fue demasiado rápido. No pude detenerlo. Todo pasó tan rápido. Allí vemos como Pietro, con una lanza, atraviesa la Antorcha Humana. ¡Johnny!, grita Sue. El terror continuaba. Solo le llevó un segundo a Jean Grey llegar a la mente de Quicksilver para poder apagarlo. Jean detiene a Quicksilver, pero ya se había hecho mucho daño, un daño que no podíamos revertir. Sue corre a ver a Johnny. El daño era demasiado. Él empezaba a arder en llamas, empezaba a incinerarse, iba a explotar. Sue, yo no puedo controlarlo. Tienes que huir. Tienes que huir. ¡Huye! No, no voy a ir a ninguna parte, no te voy a dejar, Johnny. Y mi amigo, Johnny Storms, simplemente ardió. Allí vemos como Johnny explota completamente. Sue salvó a muchos de nosotros, pero a pesar de su poder, no pudo salvarlo a él.
Allí vemos como Sue había perdido a Johnny. Él se había calcinado enfrente suyo. El tiempo pasó y teníamos a Prieto en una camilla recuperándose. Yo sabía lo que estaba haciendo. Podía verlo todo, pero Purple Man no podía. Sue, lo siento mucho. No es tu culpa. Es lo que hace Kilgrave. Sé lo que es tener esa mierda en tu cabeza. Nada de esto es tu culpa, Pietro. ¿Qué has visto?, pregunta Black Panther. Pietro trata de responder. Tienen una pirámide llena de electricidad. Eso es imposible, dice Sue. Tienen a mi padre atrapado en medio de ella. Magneto, si intentara construir una jaula de Faraday contra el EMP y fuera un monstruo de verdad, así es como yo lo haría. ¿Viste a Stark?, pregunta Black Panther. Pietro le responde. Sí, lo vi. Estaban trabajando en algo. Y no solo Tony, Hank McCoy, el Dr. Octavius, Riri Williams y Red Richards. ¿Qué? Red estaba allí. Estaba trabajando para Apocalypse. Allí Sue se va del lugar sin entender lo que estaba pasando. El relato de Peter continúa. Y esa fue la información que fundamentó lo que vino después. Red Richards y su hijo, Franklin, habían estado desaparecidos y presuntamente muertos durante 4 años. Sue Storm estaba afligida. Ella había visto, impotente, cómo su hermano moría. Entonces, de repente, le dieron la esperanza de que su marido y su hijo podrían seguir vivos. Nuestra fuerza de ataque estaría lista para invadir Europa la mañana siguiente. Algunos de nosotros nunca volveríamos. Allí cambiamos de locación y vemos precisamente a Apocalypse. Ellos vendrán. Intentarán detenernos. Alguien más le responde. No tendrán éxito. ¿Están los 3 preparados? Sí, estamos listos para cazar. Allí vemos esta versión muy rara de Venom. Parecía ser como si Venom y Carnage estuvieran fusionados. Esta nueva versión, o bueno, estos 3, estaban trabajando para Apocalypse y estaban listos para la llegada de nuestros héroes. Empezamos viendo Nightcrawler y de fondo escuchamos a Spider-Man. El viaje fue peligroso y el espacio a bordo de nuestra nave principal de refugiados era valioso, con tantos que huían. Afortunadamente, a Moongirl se le ocurrió una idea única para tripular la nave y ahorrar espacio. Así es como Multiple Man se convirtió en Multiple Seamen. Y ella tuvo una sugerencia para lidiar con la escala y el peso de la operación, porque la escala del barco era colosal. Era un helicarrier, pero perdió toda su potencia y todo lo heli. Y así, pudimos trasladar a 100,000 personas a la vez por el mar. Allí vemos cómo nuestros héroes estaban evacuando a todas estas personas. Mis amigos, ahora están a salvo. Europa ha quedado atrás. Bienvenidos a África. Allí vemos que todas estas personas habían sido trasladadas a África. T'Challa, mi rey. Orodo, mi reina. Ambos se dan un beso. T'Challa pregunta cuántos. Ella le responde, 112,000 refugiados. ¿Y cuántos esperan en Portugal? Demasiados. Encontraremos un lugar para ellos. T'Challa, mientras gobierne Apocalypse, no cerraremos nuestras fronteras a ningún europeo que nos necesite. Allí vemos como una pequeña niña se acerca. ¡Mamá! En Sana. Es muy temprano para que esté despierta. Llevo mucho tiempo despierta. He despertado, papá. Seguro que lo aprecia. Si hay algo de lo que los reyes exceden, es en el sueño. T'Challa le responde. La cabeza que lleva la corona es un poco más pesada cuando se despierta a las 5 de la mañana. Sí, suena agotador. ¿Sabes que acabo de empujar un helicarrier por todo el mar desde Portugal? Allí vemos a Pepper Potts. Ella tenía el traje de Iron Man. T'Challa. Sí, Pepper. Tenemos que hablar con el almirante. Sana, quédate con Ayo. ¿Ayo? ¿Dónde está Okoye? Papá dice que no la volveré a ver en mucho tiempo. En el número anterior, Okoye había muerto. T'Challa dice, hablaremos a bordo del portaaviones. A bordo del portaaviones, Pepper informó al almirante Fury. Mierda, quiere que demos la vuelta y volvamos a Europa. Mi gente está agotada. Fury, voy a ir tras Tony y los demás, con uno sin este portaaviones. Solo danos una pequeña nave de tu flota, Nick. Nosotros... Sue, estarás absolutamente indefensa si alguno de los mayores aparece. Namor, los Riders, cualquiera de los monstruos. No hay mucha misión de rescate si te capturan o te ahogas. Ororo, ¿estás dispuesto a hacerlo? El barco tiene una máquina de vapor. Ororo no necesita... Tardarían semanas en viajar si dependieran de este motor. Sin saber qué planea Apocalypse, creo que deberíamos darnos prisa. Además, soy la reina, y nuestro reino está amenazado. Partiremos en 1 hora. El relato de Peter continúa. Todos nos despedimos. Bueno, la mayoría de nosotros. May no quería estar aquí, le dice Peter a MJ. No, ha vuelto a la casa con Danny. Está asustada, Peter. No quiere perderte. Vuelve con nosotros, tigre, por favor. El relato continúa. Storm infló nuestras velas, y nosotros nos pusimos en marcha. Allí vemos esta nave mucho más pequeña. Fury le dice a Peter, no es demasiado tarde para nadar de vuelta a la seguridad. Si dejamos que Apocalypse haga lo que sea que esté planeando,
Dudo que haya seguridad en algún lugar. Cierto, y tengo que decir, Peter, que me gusta el mundo que hemos construido. Me alegro de haberlo visto. Vale la pena luchar por él. El relato de Peter de fondo continuaba mientras veíamos las siguientes imágenes. Esa noche nos detuvimos a 16 kilómetros de Portugal. Había calma, había paz. Storm estaba al borde del agotamiento. Teníamos que parar allí, a 16 kilómetros de tierra. Estábamos tan cerca y demasiado lejos. En el lugar se encontraba Doom y dice: esto no debe ser considerado una simple misión de rescate. Atacamos, matamos a Apocalypse y todos los leales a él. Tomamos Europa. ¿Y quién sugieres que gobierne Europa en lugar de Apocalypse, Doom? Wolverine. Si quieres gobernar un reino, habría tomado Wakanda. Es mucho más agradable que Europa. ¿Cuándo empezarás a confiar en mí? Fuiste literalmente un dictador violento hace unos años. Eso se queda en la memoria. En ese momento, ellos escuchan unos gritos. Hubo gritos. Un grito que no tenía sentido, porque era una voz que conocía demasiado bien. Nos dice Peter. Él sale a la borda y allí ve a su hija, a May. ¡Papá! ¿May? A su lado se encontraba también la hija de Luke Cage y Jessica Jones. Danny, ¿qué estás haciendo aquí? Lo siento, queríamos ir con ustedes, pero sabíamos que dirían que no. Y nos escondimos y nunca dije para que no nos encontraras y... entonces mi cabeza me está doliendo. La mía también, dice Peter. El sentido arácnido de ambos se había activado. A lo lejos, ven una luz muy fuerte. ¿Qué es? Pregunta Nick. Hay algo ahí afuera. ¡Ay! ¡Muévanse! En ese momento algo atraviesa a Nick Fury. Peter. Este gancho lo jala hacia el océano. Esta versión de Ghost Rider había aparecido. El relato de fondo continúa. Ghost Riders. Cuando el mundo se oscureció, unos piratas impotentes y a la deriva hicieron un trato con el diablo para brillar eternamente. Desde entonces, habían arrastrado a miles de personas a la muerte. Las víctimas se ahogaban y se quemaban al mismo tiempo. Storm, tenemos que movernos. Nos atrapan y este barco arderá. Nuestros héroes inician el ataque. Ellos intentan acabar con todos estos Ghost Riders, pero eran demasiados. Tenemos que llegar hasta los guardianes del puerto, dice Nightcrawler. Estos Ghost Riders piratas estaban intentando tumbar esa embarcación. 16 kilómetros. Parecían una eternidad. Las balas se dirigían directo hacia ellos. Sue logra proteger a los chicos. Nightcrawler, por otro lado, va directamente a atacarlos y tratar de salvar a Fury. El relato continuaba. Estaban sobre nosotros. Estábamos a punto de tener que luchar contra el fuego infernal. Y entonces, en ese momento vemos como algo sale desde el océano. La pequeña May se asusta. Peter dice: ¿está todo bien, May? ¡Es un monstruo! Sí, el relato continúa. Pero Fin Fang Foom era nuestro monstruo. Él y Scott Lang eran los guardianes del puerto. Allí vemos cómo la ayuda había llegado. Este monstruo gigante acaba con este barco pirata. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunta Scott. Allí, él se da cuenta que Fury estaba muy mal herido. Nightcrawler lo había logrado traer de vuelta. De fondo escuchamos. Nosotros logramos cruzar el mar, pero nos costó mucho. Ahora teníamos un amigo más para vengar. Nick Fury había muerto. Allí vemos a los héroes velando a Nick Fury. De fondo Spider-Man nos iba diciendo: en Portugal enterramos a nuestro amigo, un hombre que había luchado en guerras durante tanto tiempo, pero que pasó los últimos años de su vida construyendo con orgullo algo mejor, transportando refugiados a través del mar, lejos del daño. Allí alguien más aparece. Hey, bienvenidos a Europa. Antes de sacar mis sombreros de acento estándar, solo quiero medir lo que todos sienten sobre los estereotipos culturales. ¿Wait? ¿Gaby? ¿Por qué estás tan seria? ¿Se ha muerto alguien o algo así? Deadpool había aparecido. Sí, Nick Fury. Oh, hey, lo siento. Fury era uno de los buenos. En ese momento cambiamos de locación a París. Teníamos Apocalypse. Se puede hacer. Tony, enfrente controlado por Purple Man, le responde: entiendo lo que quieres, pero necesito ver el tamaño del problema. Te teletransportaré y te protegeré allí. Killgrave. Apocalypse, realmente no me gustaría ir allá abajo, pero obviamente que abre el portal. Pero lo haré, por supuesto. El relato de Spider-Man continúa. Mientras nos preparamos para ir a Francia, Apocalypse llevó a nuestros amigos esclavizados por la mente al centro de la Tierra, al lugar donde dormía un Maker, donde nuestros amigos habían caído. Notó con Strange, su cuerpo está descompuesto, pero sus guardas mágicas siguen en su sitio. Todo ese poder suficiente para derribar un planeta, viniendo de un portal tan pequeño. Mi hipótesis es que una estrella de neutrones está ahí dentro, emitiendo un pulso electromagnético constante. Esa es una muy buena teoría de trabajo. Podríamos asomar la cabeza y echar un vistazo, si nos apetece ser destrozados por una atracción gravitatoria comparable a la de un agujero negro. ¿Cuánto tiempo necesitas, Apocalypse?, pregunta Tony. Apocalypse le responde:
He estudiado el Unmaker durante años. He tocado cada parte de su mente dormida. Para evitarlo, para tomar el control de un poder más allá de un celestial o un dios, no necesitaría mucho tiempo, minutos, quizás una hora. Beast dice, contener el poder de una estrella de neutrones durante una hora. Pregunto de nuevo, ¿se puede hacer? Stark le responde, es imposible, pero siempre estoy dispuesto a un desafío. El relato de Peter continúa. La mente de Tony había comenzado a girar. El reloj estaba corriendo. Teníamos que llegar a Francia. Solo que había un problema. Ustedes no pueden venir con nosotros, le dice Peter a su hija. Allí, Deadpool aparece detrás de él. De verdad, gran responsabilidad. Es como todo lo tuyo. Sería muy irresponsable que dejaran a sus hijos en un campo de refugiados. Storm, ¿cuánto tiempo te llevaría estar para navegar? No está navegando. Peter pregunta de qué se había perdido. Storm continúa. Necesitan toda la ventaja que puedan conseguir contra Apocalypse. Si liberamos Europa, si acabamos con el tirano, la crisis de los refugiados también terminará. La última gran amenaza para Wakanda y el mundo es eliminada. Voy a ir con ustedes. Los chicos que estaban acompañándola le dicen que también. Peter se dirige a su hija. May, estoy tan decepcionado contigo. Yo lo siento. Doom detrás de él le dice a Peter. Si May no hubiera dado la alarma, el ataque de Ghost Riders podría haber sido fatal para todos nosotros. No estoy acostumbrado a que me desobedezcan, y está claro que ella necesita una mano más firme de un patriarca más fuerte, pero nos salvó. Todos estaríamos muertos si no fuera por la insolencia de tu hija. No me decepciona que nos haya salvado, yo... ¿Sabes qué? No estoy dispuesto a aceptar consejos de paternidad de Doctor Doom. Entonces, está decidido. Viaje familiar por carretera al corazón de las tinieblas, dice Deadpool, y todos los héroes empiezan su camino. Les presento al Deadmobile. Allí estaba el vehículo de Wade. ¿Por qué eres nuestra guía Europa?, le pregunta Pepper. Deadpool le responde, simple, he sido golpeado, apuñalado y disparado en cada parte de este continente. Soy un experto en los lugares a evitar. Así que todos a bordo, chicos. Mientras el viaje inicia, el relato de Peter continúa. Nos proponemos a salvar el mundo. Héroes y un villano, Avengers y mutantes, niños y un dinosaurio. Deadpool fue nuestro guía turístico. Pronto, tuvimos que parar para pasar la noche. Nos detuvimos en un bosque alejado de las carreteras principales. Allí, los chicos estaban descansando, cuando en eso, escuchan un ruido. ¿Qué es esto?, pregunta Blade. Es difícil de decir, es una mezcla de olores, amargo, podrido. Pero los olores son débiles. Yo sugeriría deliberadamente permanecer a favor del viento. Sí, algo nos está cazando. Blade saca su espada. Entonces vamos a cazar al cazador en silencio. Nuestros chicos se dirigen al bosque. Allí, por encima de nosotros, en los árboles. Prepárense para... Pero en ese momento, algo atraviesa a Wolverine. ¡Laura! Blade corta sus tentáculos. Mientras los chicos se defendían, Peter nos decía de fondo. Gavi Kinney tiene un poder único. Los nanocitos en su cuerpo hacían que no pudiera sentir dolor. Pero los nanocitos perdieron su poder cuando el mundo lo hizo. Así que ahora lo sentía todo. Nuestros chicos en el campamento escuchan los gritos. Doctor Doom dice, permanezcan juntos, quédense cerca al fuego. May dice, no te preocupes, Danny, no hay nada de qué temer. Yo no siento nada. Peter continuaba con su relato. Todos sabíamos que un montón de peligros se acercaba a nosotros. Pero May tenía razón. No podíamos sentirlo. Yo sabía qué tipo de peligro podía evadir nuestro sentido arácnido. Y fue entonces cuando creí saber lo que la luz de Moon estaba a punto de revelar. Allí vemos cómo esta versión fusionada de Venom y Carnage que habíamos visto en números anteriores aparece. Yo pensé mal. Era mucho peor de lo que podía imaginar. Venom y Carnage, dos simbiontes unidos en torno a un huésped. Devil Dinosaur se lanzó a su ataque. Allí vemos cómo el dinosaurio lo muerde y lo manda a volar. Deadpool dice, ¿estás bien, chica? Muchos de tus órganos internos son actualmente órganos externos. O, al menos, la mayoría de mis partes importantes siguen estando en el interior. ¡Qué gran actitud! Viene un resquicio de esperanza en el revestimiento expuesto del estómago. ¿Por qué centrarse en los trozos que se han derramado fuera de mí cuando puedo ver mi cuerpo medio lleno? Peter trataba de detener a este monstruo. Espera, ¿qué fue eso?, pregunta Deadpool. Peter le responde, podrías no ser tú ahora mismo. Pero tus nuevas lanzatelarañas hacen... Wait. Allí Deadpool también empieza a atacar a este monstruo. Todos nuestros chicos trataban de detenerlo. Peter nos iba diciendo mientras la batalla continuaba. Fuimos sorprendidos por una pesadilla híbrida enviada por Apocalypse. Pero una vez que supimos contra qué estábamos luchando, la pesadilla no tuvo ninguna oportunidad. Dos simbiontes con miedo al fuego, contra una Iron Woman impulsada por un horno. No lo creo. Allí vemos como Pepper precisamente calcina estos simbiontes. El hombre que estaba detrás queda expuesto. ¡Su! ¡Escuda a todos!, dice Storm. El relato continúa mientras vemos como Storm termina de fulminar al simbionte. Dos aliens ardientes y asustados, perdiendo a su anfitrión y temiendo los ruidos fuertes, contra una mujer
que alguna vez se creyó la diosa del trueno. Storm lo acaba. Esa noche podría haber salido muy mal, pero no perdimos a nadie. Nosotros ganamos un amigo. Allí vemos a este hombre, el portador de estos simbiontes. Pete. Miles. Hey, te tenemos, amigo. Todo va a estar bien. No, escucha, nada va a estar bien. Lo he oído todo. Sé cómo Apocalypse va a acabar con el mundo. Iniciamos donde nos quedamos en el último número. Miles había sido rescatado. Venom y yo nos encontramos después de que el mundo se oscureciera. Creo que en esos primeros días nos mantuvimos vivos el uno al otro. Funcionó durante un tiempo, hasta que llegó Carnage. Y con los dos susurrando en mi mente, me perdí, Pete. Doctor Doom le pregunta, ¿por qué los simbiontes trabajarían para Apocalypse? Porque les dijo lo que nadie más sabe, por lo que les prometió, por lo que planea hacer. Está trabajando para detener el pulso electromagnético. Por eso ha secuestrado a todos esos inventores. Va a haber un momento en el que la energía vuelva, y les ha prometido a los simbiontes una nave, un escape del planeta, antes de destruirlo. Allí nos movemos con Apocalypse. ¿Cómo se te ocurrió esto, Stark? Stark, controlado, responde. Es todo lo que he estado pensando desde que se cortó la energía. He pasado años experimentando con la alquimia. Utilicé todos los metales con los que podía trabajar para bloquear el pulso, pero no tenía los medios para trabajar con los mejores. Reed, ¿has hecho los cálculos? Sí, la esfera que Tony ha ideado se rompería bajo la tensión del portal. Magneto no sobreviviría en su centro, pero creo que aguantaría lo suficiente. Tony continúa. Rodeamos el portal con la mezcla de metales para desviar y absorber el electromagnetismo, con la fuerza para mantenerlo todo unido. La fuerza es donde nos encontramos con un problema. Reed puede crear algo para romper el escudo, pero también necesito adamantio puro, así que a menos que tengas algo por ahí, Apocalypse responde. Lo tengo. Tengo algo de adamantium enterrado bajo de nosotros. Allí vemos que Apocalypse tenía encerrado a Wolverine. Yo conozco ese olor. ¿Qué estás haciendo aquí? Apocalypse había llevado a Cyclops. Scott. Logan. Purple Man le quita sus visores. Logan, no puedes dejar que hagan esto. Tienes que detenerme. Abre los ojos, Scott. Déjalo ir. Wolverine se dirige hacia Cyclops, pero él abre sus ojos. De fondo escuchamos. Los huesos de Wolverine no estaban recubiertos de adamantio, pero todo lo que lo mantenía unido, sus músculos, sus tendones, no tanto. Ahí tienes tu adamantio. ¿Cuánto tiempo, Stark? Reed puede preparar un desconstructor molecular bastante rápido, y no debería llevar mucho tiempo, una vez que el metal esté en una forma con la que pueda trabajar. Comienza ahora. Allí escuchan. Apocalypse, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa, Octavius? Todo lo que Stark ha ideado debería funcionar, pero hay un gran agujero en el plan. Si trasladamos tu mente a Loommaker, no puedo garantizar que tus poderes actuales funcionen. Puede que no seas capaz de teletransportarte fuera. La única manera de salir sería romper el planeta. Sí, y el problema con eso es el planeta en el que estamos todos. Eres demasiado inteligente, Otto. No puedo tener a alguien tan inteligente tratando de pensar en su salida de esto. Apocalypse, yo... Apocalypse destruye a Otto Octavius. El relato de Peter continúa. Casi se nos acabó el tiempo. Mientras conducíamos hacia París, no teníamos ni idea de que solo teníamos una hora. Una hora hasta que Apocalypse hiciera realmente honor a su nombre. Una hora hasta que el paraíso que habíamos hecho desapareciera para siempre. Afortunadamente, teníamos un improbable par de compañeros de autobús, la mente más innovadora del planeta, haciendo una lluvia de ideas con la más despiadada. Miles y Devil Dinosaur no estaban en condiciones de un asalto, así que se les pidió que cuidaran a los niños. Peter, Luke y Jessica se despiden de los pequeños. Ahora mismo volveremos. Todos conocían su parte, el plan estaba preparado, y comenzó con una tormenta. Un huracán golpeó el Lur. La esfera de Stark estaba casi lista. Apocalypse estaba a momentos de acabar con el mundo. Todos conocíamos el plan, y creíamos saber a qué nos enfrentábamos. Preparen a Magneto, y no dejen de construir. Killgrave. Las celdas. Déjenlo salir. No teníamos ni idea a qué nos enfrentábamos. Allí vemos todos los héroes que habían sido secuestrados. No teníamos ni idea de que Apocalypse usaría a nuestros amigos en contra nuestra. Nuestros amigos se interpusieron entre nosotros y salvar el mundo. No teníamos otra opción. Teníamos que pasar sobre ellos. Nuestros héroes empiezan a combatir contra sus amigos. El mundo dependía de esto. ¡Eso es! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! ¡Dividan su...! En ese momento, una bala atraviesa la cabeza de Killgrave. ¡Wait! ¿Qué? Jesse y Luke iban a dejarlo inconsciente. Ese era el plan. No escuché el plan, lo siento. Estaba conduciendo el autobús. Oh, rayos, Jess. Siento que te he robado una catarsis muy necesaria aquí. ¿Quieres patear su cadáver un poco o...? El relato de Peter continuaba. Con Deadpool siendo Deadpool, la influencia de Killgrave fue eliminada. Peter. ¡Hey, Cap! Y de repente, teníamos aliados. Fuera y dentro también. Los chicos adentro junto a Apocalypse también habían sido liberados del control de Killgrave. Apocalypse. Así que Killgrave ha caído. No importa. Ya han hecho suficiente.
Puedo terminarlo desde aquí. Gracias por su parte de mi evolución. Apocalypse estaba a punto de destruir a nuestros amigos. Estaba a punto de viajar al centro de la Tierra con la esfera que Tony había ideado. Una vez que se teletransportara, no podríamos alcanzarlo. El mundo se rompería. Con su poder, nada podría detenerlo. Y fue entonces cuando el plan completo del Dr. Doom y Monger se puso en marcha. ¿Qué? Fue entonces cuando se desató Sue Storm. Sue llega a este lugar. Tú secuestraste a mi marido y a mis hijos. Te llevaste a Johnny. No puedo sentir mi poder. No puedo alcanzarlo. Eso es por el pequeño campo de fuerza que he puesto alrededor de tu lóbulo frontal. Nightcrawler fue capaz de teletransportar la armadura protectora de Apocalypse lejos. La idea de Monger era separar permanentemente la mente de Apocalypse de sus habilidades, darle una pequeña lobotomía. Pero eso no era suficiente para Doom, y tenía su propio plan que había olvidado compartir. Ahora, Blood, Victor Von Doom pensó en una forma de acabar con Apocalypse. Doom me dijo lo que estabas planeando en Savanur. Me traicionaste. Ahora eres uno de nosotros. Serás mío para siempre. Él había sido mordido. Peter continuaba. ¿Cómo se destruye a un hombre indestructible? Manipulando un monstruo para hacerlo destructible, convirtiéndolo en un vampiro. En ese momento me alegré mucho de haber dejado a los niños con el dinosaurio. Blade aprovecha esto, se acerca y decapita a los dos. Bueno, para siempre es mucho tiempo. La amenaza había acabado. Sue se reencuentra con Reed. Sue, Franklin está a salvo. Está en la celda debajo de nosotros. Pepper se reencuentra con Tony. Tony. Pepper, es bueno verte también. Y aprecio el rescate, pero mi esternón no se compacta de esa manera. Beast le dice a Nightcrawler que saca a Magneto de ese lugar. Scott. Cyclops le responde. No pasa nada. Se acabó Eric. Se ha ido. Spider-Man nos termina diciendo de fondo. ¿Quién dice que un mundo posapocalíptico tiene que ser tan malo? Olvídate de tus páramos estériles, de tu moda dominada por el cuero y las calaveras y el problema demasiado común de los caníbales errantes. Tras la caída de nuestra civilización, llegó algo mucho mejor. Fin.